En Navidad, mi hijo me echó al asilo a mis 70 años en silla de ruedas. Pero Jesús me hizo millonaria. Hola, espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con este testimonio que cambiará tu perspectiva sobre el abandono familiar y la providencia divina. El 24 de diciembre de 2023, mientras las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel resonaban anunciando la víspera de Navidad en Guadalajara, Teresa Aguilar recibió el regalo más cruel que una madre puede recibir: el abandono de su único hijo en el momento más sagrado del año. Teresa tenía 70 años y había pasado los últimos 3 viviendo en una silla de ruedas, después de que un derrame cerebral le arrebatara la movilidad de sus piernas, pero no la claridad de su mente, ni la fortaleza de su espíritu. Durante 3 años había dependido completamente de su hijo Roberto, un hombre de 45 años que había heredado de su padre difunto una empresa mediana de materiales de construcción y una impaciencia crónica que se agravaba a cada día. Roberto había sido un niño mimado que se convirtió en un adulto egoísta. Su madre lo había criado con amor incondicional, sacrificando sus propios sueños para asegurar que él tuviera la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Cuando su esposo murió de un infarto hace 7 años, Teresa había entregado la administración completa del negocio familiar a Roberto, confiando en que él cuidaría tanto de la empresa como de su madre envejeciente. Pero el poder y el dinero habían transformado a Roberto en alguien que Teresa ya no reconocía. Se había casado con Vanessa, una mujer 30 años menor que él, una influencer de redes sociales obsesionada con proyectar una imagen de vida perfecta en Instagram y TikTok. Para Vanessa, tener una suegra en silla de ruedas en la casa no encajaba con la estética aspiracional que quería mantener en sus plataformas digitales. La casa donde habían vivido 3 generaciones de la familia Aguilar era una construcción colonial hermosa en el centro histórico de Guadalajara, con techos altos, patios internos llenos de bugambilias y corredores donde Teresa había aprendido a caminar cuando era niña. Pero las escaleras que antes subía corriendo ahora se habían convertido en barreras infranqueables. Roberto había instalado una plataforma mecánica para silla de ruedas, pero la usaba como argumento para hacerle sentir que era una carga costosa y complicada. Cada mes gastamos una fortuna en tus medicinas, en tus terapias, en las modificaciones de la casa, le decía Roberto con esa crueldad disfrazada de pragmatismo que usan los hijos ingratos. Vanessa y yo queremos tener nuestros propios hijos, y no podemos estar cuidando a una inválida para siempre. Teresa encajaba cada palabra como puñales, pero nunca respondía con enojo. Había sido criada en una generación donde las madres aguantaban todo por amor a sus hijos, donde el sacrificio maternal se consideraba un honor sagrado, donde contradecir a los hijos adultos era visto como falta de respeto hacia su autonomía. Vanessa era aún más directa en su crueldad. Abuela, usted ya vivió su vida. Roberto y yo merecemos vivir la nuestra sin cargas del pasado. La llamaba abuela, aunque no tenían lazos de sangre, con esa condescendencia pegajosa que usan las personas jóvenes cuando quieren hacer sentir viejas e irrelevantes a sus mayores. Durante los meses previos a esa Navidad fatídica, Roberto había estado explorando opciones para el cuidado de su madre. Había visitado asilos, residencias geriátricas, centros de cuidado a largo plazo. Siempre regresaba con folletos coloridos que mostraban ancianos sonrientes en jardines perfectos, como si fuera propaganda de vacaciones en lugar de publicidad para depósitos de personas olvidadas. Mira, mamá, este lugar se ve muy bonito. Tienes tu propia habitación, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas. Vas a estar mejor ahí que aquí, donde estamos ocupados todo el tiempo. Teresa miraba los folletos con el corazón partiéndose en pedazos pequeños. Había criado a ese niño. Había trabajado dobles turnos cuando su esposo construía el negocio desde cero. Había renunciado a ofertas de trabajo mejor pagadas para estar disponible cuando Roberto la necesitara. Había sido madre, padre, maestra,
enfermera, amiga, y ahora era vista como un mueble viejo que ya no servía para la decoración. El 23 de diciembre por la noche, mientras Teresa envolvía los regalos de Navidad que había comprado en línea para Roberto y Vanessa, una camisa costosa para él, un bolso de marca para ella, escuchó una conversación telefónica que no estaba destinada a sus oídos. Roberto hablaba con el director del Asilo San Francisco de Asís, un lugar que había visitado la semana anterior. Sí, la vamos a llevar mañana en la noche. Ya tengo todos los papeles firmados. Es mejor hacerlo en Navidad, porque así ella estará distraída con las festividades y no va a protestar tanto. Teresa sintió como si le hubieran vaciado hielo líquido en las venas. Su hijo había planeado deshacerse de ella en Navidad, en la fecha más sagrada del año cristiano, en el día que conmemoraba el nacimiento del niño que se convertiría en el hombre que enseñó a honrar a los padres. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando por la ventana las luces navideñas que parpadeaban en las casas vecinas, escuchando los villancicos que llegaban desde la calle, sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que había construido con tanto amor durante 70 años. A las 3 de la madrugada se trasladó a su silla de ruedas y rodó hasta la sala donde estaba el nacimiento que ella misma había armado desde el 1 de diciembre. Era una tradición que había mantenido durante 40 años. El mismo pesebre de madera que había heredado de su madre, las mismas figuras de porcelana que había coleccionado durante décadas, el mismo amor con que disponía cada pastorcillo, cada angelito, cada animal del establo. Se detuvo frente al niño Jesús en el pesebre y por primera vez en 3 años de enfermedad y humillación, comenzó a llorar sin contención. No era el llanto silencioso que había adoptado para no molestar a Roberto y Vanessa. Era el llanto desgarrador de una madre que se había dado cuenta de que había criado a un extraño. «Jesucito», murmuró con voz quebrada, «no entiendo cómo llegué hasta aquí. Ese niño en el pesebre que apareces en el nacimiento, ese eras tú cuando naciste. Tu mamá María te amó desde antes de verte, te protegió cuando Herodes te quería matar, se sacrificó toda la vida por ti. Y tú la honraste hasta en la cruz, cuando le dijiste a Juan que la cuidara». Sus lágrimas caían sobre sus manos arrugadas como lluvia sobre tierra seca. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué fallé como madre? ¿Por qué mi hijo me ve como una carga cuando yo lo veo como mi mayor bendición? El reloj de la sala marcó las 4 de la mañana con su tic-tac rítmico que sonaba como un corazón que se agotaba. Teresa se quedó ahí frente al nacimiento, hablándole al niño Jesús como había hecho tantas veces durante su infancia, su juventud, su maternidad y ahora su vejez abandonada. «Mañana me van a llevar al asilo. Van a decir que es por mi bien, que es la mejor opción, que ahí voy a estar mejor cuidada. Pero tú y yo sabemos la verdad. Me van a llevar porque estorbo, porque mi presencia les recuerda que están siendo malos hijos, porque quieren vivir su vida perfecta sin el peso de cuidar a quien los cuidó». Cerró los ojos y sintió una paz extraña, como si alguien invisible estuviera sentado junto a ella, escuchando cada palabra, entendiendo cada dolor. «No te pido que cambies el corazón de Roberto. Si esa es su decisión, que sea su decisión. Solo te pido que me des fuerzas para enfrentar lo que viene, que me ayudes a no amargarse, a no odiar, a no perder la fe en el amor, aunque el amor me haya fallado». A las 6 de la mañana, Roberto y Vanessa bajaron las escaleras vestidos con ropa navideña elegante, listos para el desayuno familiar que sería el último que compartirían en esa casa. Roberto tenía esa expresión forzadamente alegre que adoptan las personas cuando están a punto de hacer algo terrible, pero quieren mantener las apariencias. «Feliz Navidad, mamá. ¿Ya viste todos los regalos que hay bajo el árbol?» Teresa los miró con una sonrisa que había perfeccionado durante 3 años, la sonrisa de quien ha aprendido a fingir que no se está muriendo por dentro para no incomodar a los demás. «Feliz Navidad, mis niños. Que Dios los bendiga siempre». No sabía que esas serían las últimas palabras de cariño genuino que les dirigiría en mucho tiempo, porque a veces, cuando el amor no es correspondido, Dios interviene de maneras que nadie puede predecir.
Si esta historia ha tocado tu corazón y conoces a padres mayores que están sufriendo abandono familiar, deja tu oración por ellos en los comentarios. Dios ve cada lágrima de los ancianos olvidados y nunca los abandona, aunque sus hijos sí lo hagan. El desayuno navideño transcurrió como una obra de teatro mal actuada. Roberto había preparado café especial, Vanessa había comprado pan dulce del mejor panadería de Guadalajara, y ambos se esforzaban por mantener un ambiente festivo que se sentía tan falso como los árboles de Navidad de plástico. Teresa jugaba su papel asignado, la abuela agradecida que no sospechaba nada, que sonreía en los momentos correctos, que expresaba admiración por los regalos caros que habían comprado para ella. Un chal de cachemira que nunca usaría, una tableta electrónica que no sabía manejar, una colección de libros de letra grande que no podría sostener con sus manos que temblaban por los medicamentos. «Tienes que abrir este regalo especial», le dijo Roberto después del desayuno, entregándole una caja envuelta con papel dorado y un moño rojo. Adentro había un folder lleno de documentos oficiales con sellos y firmas. «Es tu regalo de Navidad más importante». Teresa leyó los papeles con la lentitud de quien sabe que está leyendo su propia sentencia de muerte social. Era el contrato de admisión al Asilo San Francisco de Asís, con fecha de ingreso del 24 de diciembre, con todos los espacios llenos excepto su firma. «¿Qué es esto, Roberto?» «Es tu nueva casa, mamá. Un lugar donde vas a tener cuidado profesional, donde no vas a tener que preocuparte por nada, donde vas a poder socializar con gente de tu edad». Vanessa intervino con esa sonrisa de vendedora de seguros que había perfeccionado para sus videos. «Abuela, piénselo como unas vacaciones permanentes. Nosotros la vamos a visitar todos los fines de semana». Teresa conocía esa mentira. Había visto cómo Roberto trataba a otras responsabilidades que se volvían inconvenientes. Primero reducía las visitas, luego las espaciaba, finalmente las eliminaba completamente. Había hecho lo mismo con las visitas a la tumba de su padre, con las reuniones familiares, con todas las tradiciones que requerían esfuerzo sostenido. ¿Y si no quiero ir? Roberto suspiró con esa impaciencia exagerada que usan los adultos cuando quieren hacer sentir irracionales a los mayores. «Mamá, no seas difícil, ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos, incluyéndote a ti. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ustedes?» Vanessa soltó una risa que sonó como cristal quebrándose. «Abuela, usted misma ha dicho que se siente como una carga. Bueno, pues esta es la solución. Ya no va a ser carga de nadie». Teresa miró a su hijo buscando una contradicción, una defensa, al menos una expresión de incomodidad por la crueldad de su esposa. Pero Roberto asintió como si Vanessa hubiera dicho algo perfectamente razonable. «Es verdad, mamá. Tú misma te quejas de que no puedes hacer las cosas que hacías antes. En el asilo vas a tener actividades diseñadas para personas en tu condición». La palabra condición sonó como una bofetada. No dijo en silla de ruedas o con movilidad limitada. Dijo condición, como si Teresa fuera un diagnóstico médico en lugar de una persona. Durante las siguientes 6 horas, mientras el día de Navidad avanzaba con esa lentitud cruel que tienen los días en que sabemos que algo terrible va a suceder, Teresa observó a Roberto y Vanessa preparándose para deshacerse de ella. Empacaron sus pertenencias en 3 maletas, decidiendo unilateralmente qué podía llevarse y qué tenía que dejar atrás. «Esta fotografía de la boda no cabe en el asilo», dijo Vanessa, metiendo en una caja la foto de Teresa y su difunto esposo en su día de bodas. «Los cuartos son muy pequeños para tantas cosas viejas». «Mi rosario de mi primera comunión», protestó Teresa cuando vio que también iba a la caja de descarte. «Mamá, en el asilo tienen capilla. No necesitas tantos objetos religiosos». Roberto había calculado todo con la frialdad de un ejecutivo corporativo. Había visitado el asilo 3 veces para asegurar que tuvieran espacio disponible durante las fiestas navideñas, cuando la mayoría de las familias se llevan a sus ancianos a pasar las holidays en casa. Había negociado el precio para que el ingreso fuera inmediato, sin listas de espera ni periodos de adaptación. A las 5 de la tarde, cuando las campanas de las iglesias comenzaron a tocar vísperas de Navidad,
Roberto cargó las 3 maletas en su camioneta. Teresa estaba sentada en la sala, vestida con el chal de cachemira que le habían regalado esa mañana, viendo cómo desmantelaban 70 años de vida en 3 equipajes. ¿Estás lista, mamá? Teresa no respondió. Estaba mirando el nacimiento que había armado con tanto amor un mes atrás, preguntándose si alguien lo iba a desarmar o si simplemente lo iban a tirar a la basura después de las fiestas. Mamá, vámonos. Mientras más pronto lleguemos, más pronto te vas a acostumbrar. El trayecto hasta el asilo San Francisco de Asís duró 23 minutos, que se sintieron como 23 años. Teresa iba sentada en el asiento trasero de la camioneta, con su silla de ruedas doblada en la cajuela, viendo por la ventana cómo se alejaba para siempre del barrio donde había vivido toda su vida. Pasaron por la iglesia donde se había casado, por la escuela donde Roberto había estudiado la primaria, por el parque donde lo había llevado a jugar todos los domingos durante años. Cada lugar era un recordatorio de cuánto amor había puesto en criar a ese niño, que ahora la llevaba a morir de soledad en un lugar lleno de extraños. El asilo era exactamente como en los folletos, limpio, bien equipado, con jardines cuidados y personal profesional que sonreía con esa amabilidad ensayada que se aprende en cursos de atención al cliente, pero olía a desinfectante y a tristeza, a vidas que habían llegado a su capítulo final sin haber terminado de escribir su historia. «Señora Aguilar, qué gusto conocerla», dijo la directora, una mujer de mediana edad vestida de blanco que había perfeccionado el arte de hacer que el abandono familiar pareciera una decisión médica sensata. «Su hijo nos ha contado mucho de usted. Estamos muy emocionados de tenerla en nuestra familia». Roberto firmó los últimos documentos con la prisa de quien quiere terminar un trámite desagradable. Teresa fue trasladada a su nueva habitación, un cuarto de 3 metros por 4 metros, con una cama individual, una cómoda pequeña, un baño adaptado y una ventana que daba al patio central, donde otros ancianos en sillas de ruedas miraban la nada con ojos que habían perdido la esperanza. «Bueno, mamá, aquí está tu nueva casa», dijo Roberto con esa alegría forzada que usan los vendedores cuando quieren convencerse a sí mismos de que lo que venden es bueno. «Mañana venimos a visitarte para ver cómo te sientes». Esa fue la primera mentira de muchas que seguirían. Roberto y Vanessa no regresaron al día siguiente, ni al otro, ni durante toda la primera semana. Cuando Teresa preguntaba por ellos, las enfermeras le decían que habían llamado para preguntar cómo estaba, pero que habían estado muy ocupados con compromisos familiares. La rutina del asilo era eficiente pero vacía. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, actividades recreativas a las 10, almuerzo a las 12, siesta obligatoria de 2 a 4, merienda a las 5, cena a las 7, luces apagadas a las 9. Era como vivir en una fábrica de supervivencia, donde el objetivo no era vivir, sino simplemente no morir. Teresa compartía las comidas con otros ancianos que habían sido depositados ahí por hijos que tenían mejores cosas que hacer. Estaba doña Carmen, de 82 años, cuya hija vivía en Estados Unidos y la visitaba una vez al año. Estaba don Miguel, de 78 años, cuyos 3 hijos se peleaban la herencia, pero ninguno quería la responsabilidad de cuidarlo. Todos tenían la misma historia con diferentes detalles. Habían sacrificado sus vidas por criar hijos que ahora los veían como cargas inconvenientes. Habían trabajado, ahorrado, dado amor incondicional, y su recompensa era un cuarto pequeño en un lugar que olía a muerte postergada. Las noches eran lo peor. Teresa se quedaba despierta escuchando los ronquidos, los llantos sofocados y los murmullos de otros ancianos que hablaban en sueños con hijos que ya no los escuchaban. Se trasladaba a su silla de ruedas y rodaba hasta la ventana, mirando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara, preguntándose si Roberto y Vanessa estarían durmiendo cómodamente en la casa que ahora era solo de ellos. «Jesucito», oraba todas las noches, «no entiendo tu plan. Para esto me mantuviste viva tanto tiempo. Para terminar mis días entre extraños, olvidada por el hijo que fue mi razón de vivir». Una noche, 2 semanas después de haber sido abandonada,
Teresa recibió una llamada de Roberto. Fue la primera vez que escuchó su voz desde que la había dejado en el asilo. «Hola mamá, ¿cómo estás? Perdón que no he ido a visitarte, pero he estado súper ocupado. La empresa está creciendo mucho». Teresa quiso gritarle, quiso llorar, quiso preguntarle cómo podía estar tan ocupado que no podía apartar una hora en 2 semanas para ver a su madre. Pero solo dijo: «Estoy bien, mijo. No te preocupes por mí». «Qué bueno. Mira, te llamo porque necesito que firmes unos documentos. Son para transferir algunas propiedades que están a tu nombre, pero que yo administro. Es puro papeleo legal. Nada importante». Teresa sintió una alarma en su corazón. Su difunto esposo había sido muy meticuloso con los bienes familiares y había puesto varias propiedades a nombre de ella para efectos fiscales. Roberto tenía poder notarial para administrarlas, pero la propiedad legal seguía siendo de Teresa. ¿Qué tipo de documentos? Ay, mamá, no te preocupes por esos detalles técnicos. Solo firma donde te marquen y ya. Es para facilitar los trámites. Cuando colgó el teléfono, Teresa supo que había algo más detrás de su abandono en el asilo. No era solo que Roberto quisiera libertad para vivir su vida perfecta con Vanessa. Era que también quería libertad para disponer de los bienes familiares sin la complicación de tener que consultarle a su madre. Esa noche, arrodillada junto a su cama en el cuarto pequeño que olía a desinfectante y soledad, Teresa hizo la oración más desesperada de su vida. «Jesús, si realmente existes, si realmente me amas como me enseñaron de niña, ayúdame. No para recuperar el amor de mi hijo, porque entiendo que ese se perdió para siempre. Ayúdame para entender qué debo hacer, para saber si debo firmar esos papeles, para no terminar mis días siendo robada además de abandonada». Lo que Teresa no sabía era que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que transformaría no solo su vida, sino la de muchas otras madres abandonadas que estaban orando las mismas oraciones desesperadas en asilos de todo el país. La madrugada del 15 de enero, exactamente 3 semanas después de haber sido abandonada en el asilo, Teresa Aguilar despertó no por los ruidos habituales de la institución, ni por el dolor en sus articulaciones que la aquejaba cada amanecer, sino por una presencia que llenó completamente su cuarto pequeño, con una calidez que no había sentido desde la última Navidad que había pasado en casa con su familia. Eran las 3:33 de la mañana, cuando una luz dorada comenzó a filtrarse por las paredes, como si el amanecer hubiera decidido llegar 6 horas antes de tiempo. Pero no era luz de sol. Era una luz que parecía tener vida propia, que consolaba en lugar de despertar, que traía paz en lugar de claridad. Teresa se incorporó en su cama individual, frotándose los ojos para asegurarse de que no estaba soñando con una de esas visiones consoladoras que a veces tienen los ancianos cuando la soledad se vuelve demasiado pesada para soportar. Pero la luz siguió ahí, suave pero real, llenando cada rincón del cuarto con una presencia que era imposible de ignorar. Y entonces lo vio. Sentado en la única silla del cuarto estaba un hombre que parecía tener todas las edades, y ninguna al mismo tiempo. Su cabello era castaño con hebras doradas que reflejaban la luz que irradiaba de toda su presencia. Sus ojos tenían un color que cambiaba entre azul profundo y verde esmeralda, como el mar en diferentes momentos del día. Sus manos estaban apoyadas en las rodillas con una tranquilidad absoluta, y sonreía con una bondad que Teresa había estado buscando durante 70 años sin encontrarla en ningún rostro humano. «Hola, Teresa», dijo con una voz que sonaba como todas las canciones de cuna que había cantado a Roberto cuando era niño, como todas las oraciones que había susurrado durante las madrugadas difíciles, como todas las palabras de consuelo que había necesitado escuchar pero que nadie le había dicho. Teresa no sintió miedo, lo cual era extraño porque encontrarse con un desconocido en su cuarto en plena madrugada debería haber sido aterrador. Pero había algo en la presencia de este hombre que irradiaba seguridad absoluta, como si fuera la persona más confiable que había existido jamás. «¿Quién es usted?», preguntó Teresa con curiosidad genuina, no con alarma. «Ya sabes quién soy, mi hija querida»,
respondió el hombre con esa sonrisa que parecía contener todo el amor del universo. Hemos estado conversando todas las noches durante 3 semanas. Te he escuchado llorar, te he visto rezar, he contado cada lágrima que has derramado en este lugar. El corazón de Teresa comenzó a latir más rápido, pero no por terror, sino por una emoción que no había sentido desde que era niña y creía que los milagros eran posibles. ¿Es usted Jesús? Sí, Teresa, soy yo, y vine porque necesitas saber algo muy importante sobre tu situación. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de Teresa, pero eran lágrimas de alegría pura, de confirmación de que no había estado hablando sola durante todas esas noches de oración desesperada. ¿Pero por qué viene a verme a mí? Yo no soy nadie especial, soy solo una anciana abandonada que ya no sirve para nada. Jesús se levantó de la silla y se acercó hasta la cama. Cuando se sentó en la orilla del colchón, todo el cuarto se llenó de un aroma que olía a todas las cosas hermosas que Teresa recordaba de su vida. Las flores de su jardín cuando era joven, el pan que horneaba los domingos, el perfume que usaba en su boda, el olor del cabello de Roberto cuando era bebé. Teresa, mi niña preciosa, ¿realmente crees que no eres especial? ¿Crees que he estado sordo a tus oraciones, ciego a tu dolor, indiferente a tu abandono? Con una delicadeza infinita, Jesús puso su mano sobre la mano arrugada de Teresa. Su toque era más suave que la seda, pero más fuerte que el acero, más cálido que el fuego, pero más refrescante que el agua. Cada noche que has llorado en silencio para no molestar a las otras ancianas, yo he estado aquí contigo. Cada vez que has sonreído a las enfermeras, aunque el corazón se te estaba rompiendo, yo he visto tu fortaleza. Cada vez que has consolado a doña Carmen cuando llora por su hija, cada vez que has escuchado las historias de don Miguel, aunque las hayas oído 100 veces, yo he estado observando tu amor incondicional. Teresa sintió como si todos los años de dolor, de abandono, de preguntas sin respuesta, finalmente tuvieran sentido. No era que Dios se hubiera olvidado de ella, era que Dios había estado preparando algo tan importante que requería toda esa purificación. ¿Por qué mi hijo me abandonó? ¿En qué fallé como madre? No fallaste en nada, Teresa. Roberto tomó sus decisiones basándose en egoísmo, no en tu crianza. Tú le diste amor incondicional, sacrificio genuino, valores sólidos. Él eligió rechazar todo eso para perseguir comodidades temporales y placeres superficiales. Jesús extendió su mano y de la nada apareció una carpeta antigua, amarillenta, que parecía contener documentos muy viejos y muy importantes. Pero vine aquí porque Roberto está a punto de robarte algo que no le pertenece, y tú tienes el poder de detenerlo. Con manos temblorosas, Teresa recibió la carpeta. Pesaba más de lo que esperaba, como si contuviera no solo papeles, sino décadas de historia familiar. ¿Qué hay adentro? La verdad sobre la herencia de tu esposo. Documentos que Roberto cree que están perdidos para siempre, pero que van a cambiar completamente tu situación. Teresa abrió la carpeta y encontró escrituras de propiedades que no sabía que existían, certificados de acciones de empresas que había olvidado, documentos de inversiones que su esposo había hecho en secreto para asegurar su futuro. Había títulos de propiedad de terrenos en Guadalajara que ahora valían fortunas, acciones de compañías que se habían convertido en corporaciones millonarias, depósitos bancarios en cuentas que habían estado acumulando intereses durante años. Mi esposo nunca me dijo nada de esto. Tu esposo era un hombre sabio que conocía la naturaleza ambiciosa de Roberto desde que era joven. Puso estos bienes específicamente a tu nombre, con instrucciones de que solo tú podrías acceder a ellos después de su muerte. Pero los documentos estaban guardados en una caja de seguridad cuya ubicación solo conocía él. Jesús señaló una página específica en la carpeta. Esta es la dirección del banco, donde está la caja de seguridad. Esta es la llave que necesitas para abrirla, y este es el valor total de todo lo que tu esposo te dejó, 250 millones de pesos. Teresa se quedó sin respiración. Era una cantidad de dinero que no podía siquiera imaginar, más dinero del que había visto en toda su vida combinada.
Pero ¿cómo voy a llegar al banco? ¿Cómo voy a reclamar todo esto desde aquí? Mañana va a llegar a visitarte una persona muy especial, una abogada que se especializa en casos de ancianos abandonados. Ella va a saber exactamente qué hacer con estos documentos. Teresa miró la carpeta como si fuera un tesoro sagrado. Pero ¿cómo va a saber que necesito ayuda? Porque yo voy a enviarla. De la misma manera que te envié estos documentos, voy a poner en su corazón la necesidad de visitarte exactamente cuando la necesites. Jesús se puso de pie y la luz en el cuarto comenzó a intensificarse gradualmente, como si el amanecer celestial se acercara. Pero recuerda, Teresa, cuando recuperes lo que es tuyo por derecho, cuando tengas los recursos para vivir con dignidad, no olvides nunca las lecciones que has aprendido en este lugar. El dinero puede devolverte la independencia, pero no puede cambiar corazones. Roberto tomará sus propias decisiones, y tú debes estar en paz con eso. ¿Mi hijo alguna vez va a entender lo que me hizo? Tal vez sí, tal vez no, pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es usar las bendiciones que vas a recibir para ayudar a otras madres como tú, que están siendo abandonadas por hijos ingratos, que están muriendo de soledad en lugares como este. Teresa sintió una paz que no había experimentado en meses. ¿Qué quiere que haga? Quiero que seas un instrumento de justicia para los ancianos abandonados. Quiero que uses tu historia y tus recursos para cambiar las leyes, para proteger a los padres mayores, para asegurar que ninguna madre termine sus días como tú has estado terminando los tuyos. La luz comenzó a desvanecerse gradualmente, pero la sensación de paz y propósito se quedó flotando en el aire como un perfume invisible. Una última cosa, Teresa. Roberto va a tratar de convencerte de que eres una anciana confundida que está imaginando cosas. Va a decir que estos documentos son falsos, que estás perdiendo la razón. No le creas. Tu mente está perfecta, tu memoria está intacta, y estos papeles son más reales que cualquier cosa que él pueda decirte. ¿Me va a volver a visitar? Siempre estoy contigo, mi hija querida, a veces de maneras que puedes ver, como hoy, pero la mayoría de las veces de maneras que no puedes ver, pero sí puedes sentir. En cada acto de justicia, en cada gesto de amor hacia los ancianos abandonados, en cada momento que uses tu dolor para sanar el dolor de otros. Cuando la luz finalmente se desvaneció completamente, Teresa se quedó sola en la oscuridad familiar de su cuarto. Pero no se sentía sola. Podía sentir la presencia de Jesús como una manta invisible que la cubría con amor incondicional y propósito renovado. La carpeta seguía en sus manos, sólida y real, una prueba tangible de que lo que había experimentado no había sido un sueño. La escondió debajo de su colchón y se quedó despierta hasta el amanecer, no por insomnio, sino por la emoción de saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando las enfermeras llegaron con el desayuno a las 7 de la mañana, encontraron a Teresa sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, sonriendo con una serenidad que no habían visto en ella desde que había llegado al asilo. «Señora Teresa, se ve muy contenta hoy», comentó la enfermera Rocío, una mujer joven que siempre trataba a los ancianos con cariño genuino. «Sí, mijita, anoche recibí una visita muy especial. Hoy va a ser un día muy importante». La enfermera sonrió pensando que Teresa se refería a algún sueño consolador, sin imaginar que en unas pocas horas estaría presenciando el comienzo del milagro más extraordinario que había visto en sus 5 años trabajando en el asilo. A las 10:45 de la mañana del 16 de enero, mientras Teresa terminaba de participar en la actividad recreativa obligatoria que consistía en armar rompecabezas de piezas grandes para estimular la motricidad fina, la recepcionista del asilo anunció por el altavoz que tenía una visita. «Señora Teresa Aguilar, tiene una visita en la sala de reuniones». Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. Nadie la había visitado desde que Roberto la había dejado ahí 3 semanas atrás. Por un momento pensó que tal vez era él, que tal vez había venido a disculparse, a llevarla de vuelta a casa, a demostrar que el amor filial había vencido a la comodidad egoísta. Pero cuando llegó a la sala de reuniones, se encontró con una mujer que no había visto jamás en su vida.
Era una señora de aproximadamente 50 años, vestida con un traje azul marino elegante, pero no ostentoso, que llevaba un maletín de cuero y tenía en los ojos esa expresión de determinación profesional mezclada con compasión genuina que solo tienen las personas que han dedicado su vida a defender a los indefensos. Señora Teresa Aguilar, mi nombre es licenciada Patricia Venegas, dijo la mujer extendiéndole la mano con una sonrisa cálida. Soy abogada especializada en derechos de adultos mayores y protección patrimonial. Vengo porque tengo la sensación de que usted podría necesitar mis servicios. Teresa miró a la abogada con una mezcla de asombro y reconocimiento. Era exactamente como Jesús le había dicho. Una mujer que aparecería en el momento exacto que la necesitara, enviada por una fuerza que iba más allá de la casualidad. ¿Cómo supo que yo estaba aquí? ¿Quién le dijo que necesitaba ayuda? La licenciada Venegas se sentó frente a Teresa con una expresión ligeramente confundida. Para ser honesta, señora Teresa, no estoy completamente segura. Anoche tuve una sensación muy fuerte de que debía visitarla hoy. Conseguí su dirección a través de contactos en el registro civil y algo me decía que era urgente que habláramos. Teresa sonrió con esa sabiduría que solo tienen las personas que han sido testigos de milagros. Licenciada, ¿usted cree en Dios? Sí, señora, soy católica practicante. Entonces va a entender lo que le voy a contar. Durante la siguiente hora, Teresa le relató su historia completa: el abandono de Roberto, los documentos que él quería que firmara, el encuentro nocturno con Jesús y la carpeta misteriosa que contenía información sobre bienes que no sabía que existían. La licenciada Venegas escuchó con atención profesional, haciendo preguntas específicas, tomando notas detalladas y evaluando cada elemento de la historia con la experiencia de quien había manejado casos similares durante 20 años de carrera. Señora Teresa, ¿me puede mostrar esos documentos? Teresa le entregó la carpeta que había mantenido escondida bajo su colchón. Cuando la licenciada la abrió, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron como platos, su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Esto es extraordinario, murmuró mientras revisaba página por página. Estos documentos son completamente legítimos. Son escrituras originales, certificados de acciones auténticos, títulos de propiedad válidos. ¿De dónde los obtuvo? Se los dije. Jesús me los dio anoche. La licenciada Venegas había manejado casos extraños durante su carrera. Había visto coincidencias imposibles. Había presenciado eventos que desafiaban la lógica legal. Pero nunca había visto a una anciana abandonada con documentos que demostraban que era dueña de una fortuna multimillonaria. Señora Teresa, según estos papeles, usted es propietaria de 18 terrenos en zonas premium de Guadalajara, accionista mayoritaria de 3 empresas constructoras y beneficiaria de fondos de inversión que han estado acumulando intereses compuestos durante años. Teresa se quedó en silencio, procesando información que superaba su capacidad de comprensión. ¿Eso qué significa en dinero real? La licenciada hizo cálculos rápidos en su calculadora, verificó valores de mercado en su teléfono y consultó bases de datos inmobiliarias en línea. Conservadoramente, estamos hablando de un patrimonio de aproximadamente 300 millones de pesos. Pero si algunos de estos terrenos se desarrollan como está planeado, podríamos estar hablando de 500 millones o más. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Teresa resonando en sus oídos. Era una cantidad de dinero que transformaba completamente no solo su situación financiera, sino su posición en la vida, su capacidad de acción, su poder para cambiar circunstancias. Pero ¿cómo es posible que mi hijo no supiera nada de esto? Porque su esposo fue muy inteligente. Puso todo a su nombre específicamente, pero guardó los documentos en lugares donde Roberto no podría encontrarlos. Su hijo tiene poder notarial para administrar los bienes que él conoce, pero no puede tocar nada de lo que está en esta carpeta, porque no sabía que existía. La licenciada continuó explicando las implicaciones legales. Roberto probablemente pensaba que al conseguir su firma en esos documentos iba a poder apoderarse de todo el patrimonio familiar. Pero en realidad,
Él solo administra una pequeña fracción de los bienes. La verdadera fortuna siempre fue suya. ¿Y qué puedo hacer ahora? Primero, vamos a ir al banco a abrir esa caja de seguridad. Segundo, vamos a hacer un inventario completo de todos sus bienes. Tercero, vamos a revocar inmediatamente el poder notarial que le dio a Roberto. Y cuarto, vamos a establecer las bases legales para que usted pueda tomar control completo de su patrimonio. Teresa sintió una mezcla de justicia divina y responsabilidad abrumadora. Licenciada, yo soy una mujer de 70 años en silla de ruedas. ¿Cómo voy a manejar tanto dinero? Con ayuda profesional y con mucha sabiduría. Pero antes que nada, necesita salir de este asilo. Con los recursos que tiene, puede vivir con la dignidad que se merece, en el lugar que usted elija, con el cuidado que usted decida. Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de actividad legal. La licenciada Venegas había traído a un notario, un contador especializado en patrimonios complejos y un investigador privado que se especializaba en recuperación de bienes. Todo el equipo trabajó como una máquina bien coordinada para documentar, verificar y proteger legalmente el patrimonio de Teresa. La primera parada fue el Banco Nacional de México en el centro de Guadalajara. La caja de seguridad había estado intocada durante 7 años, acumulando polvo pero conservando perfectamente todos los documentos que el esposo de Teresa había guardado con tanto cuidado. Adentro había más sorpresas, joyas familiares que valían millones, certificados de depósito que habían estado generando intereses durante años y una carta manuscrita del esposo de Teresa que explicaba toda la estrategia patrimonial que había diseñado para protegerla. Mi querida Teresa, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has necesitado acceder a estos recursos. Siempre supe que Roberto tenía tendencias ambiciosas que podrían ponerte en peligro cuando yo faltara. Por eso escondí la verdadera fortuna familiar en lugares donde solo tú pudieras encontrarla. Usa este dinero para vivir con dignidad, pero sobre todo, úsalo para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Tu corazón siempre ha sido más grande que tu cuenta bancaria. Ahora tienes los recursos para que tu corazón cambie el mundo. Teresa lloró al leer la carta, no solo por la nostalgia de su esposo, sino por la confirmación de que todo lo que estaba pasando había sido planeado por amor, no por casualidad. Esa noche, Teresa no durmió en el asilo. La licenciada Venegas la había llevado a un hotel de 5 estrellas en el centro de Guadalajara, donde por primera vez en 3 semanas pudo darse un baño en una tina real, dormir en una cama cómoda y ordenar comida de un menú en lugar de aceptar lo que le sirvieran en una bandeja. Pero lo más importante no era el lujo recuperado. Era la sensación de tener control sobre su propia vida después de meses de sentirse como un objeto que otros movían a su conveniencia. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, Teresa recibió una llamada de Roberto que cambiaría para siempre la dinámica de su relación. «Mamá, ¿dónde estás? En el asilo me dijeron que te fuiste ayer y no regresaste. ¿Estás bien?» Por primera vez en meses, Teresa sonrió con genuina satisfacción. «Estoy muy bien, Roberto. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Pero dónde estás? ¿Con quién? ¿Cómo saliste del asilo?» «Estoy en un hotel, mijito. Resulta que no soy tan pobre e indefensa como creías». El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Teresa pensó que se había cortado la llamada. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hotel? ¿Con qué dinero?» «Con mi dinero, Roberto. Con la fortuna que tu papá me dejó y que tú no sabías que existía». Cuando le explicó brevemente la situación, Roberto explotó con una furia que confirmó todas las sospechas que Teresa había tenido sobre sus verdaderas motivaciones. «Eso es imposible. Yo conozco todos los bienes de la familia. No puede haber dinero escondido. Y tú no puedes tomar decisiones financieras importantes. Estás en estado mental deteriorado». Teresa respiró profundo y respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Roberto, mi estado mental está perfectamente bien. Lo que está deteriorado
es tu corazón. Cuando decidas tratarme como a tu madre, en lugar de como a un estorbo, podemos hablar. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Y colgó el teléfono por primera vez en su vida, sin preocuparse por los sentimientos de su hijo. 6 meses después, Teresa Aguilar ya no era la anciana abandonada que lloraba en silencio en un cuarto de asilo que olía a desinfectante y desesperanza. Pero tampoco había olvidado quién era ni de dónde venía. Su nueva casa en Lomas de Chapultepec era una mansión adaptada completamente para personas con discapacidades, con elevadores, rampas elegantes y todos los equipos médicos más avanzados del mundo. Tenía enfermeras de tiempo completo, fisioterapeutas, chefs y un equipo de asistentes que se aseguraban de que cada día fuera cómodo y digno. Pero lo que más la emocionaba no era lo que tenía, sino lo que podía hacer con ello. La Fundación Teresa Aguilar para la Dignidad de los Adultos Mayores se había convertido en la organización más poderosa de México en la defensa de ancianos abandonados. Con un capital inicial de 100 millones de pesos, operaba refugios de lujo para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias, proporcionaba asistencia legal gratuita para casos de abuso patrimonial y lobbying intensivo para cambiar las leyes de protección a adultos mayores. Su primer proyecto había sido comprar completamente el asilo San Francisco de Asís, donde había sido abandonada, renovarlo de arriba a abajo y convertirlo en un centro de vida asistida que funcionaba más como un hotel de lujo que como un depósito de ancianos olvidados. Cada residente tenía una suite privada, acceso a Internet, actividades estimulantes y, sobre todo, la garantía de que nunca serían tratados como cargas o estorbos. La directora del nuevo centro era la enfermera Rocío, quien había sido ascendida después de demostrar que trataba a los ancianos con el respeto y cariño que merecían. «Señora Teresa», le había dicho durante la renovación, «usted convirtió el peor lugar del mundo en el mejor lugar del mundo para envejecer». Pero el proyecto más ambicioso de Teresa era la Ley de Protección contra el Abandono Filial, una iniciativa legal que penalizaba criminalmente a los hijos que abandonaran a sus padres mayores y que establecía mecanismos de protección patrimonial para ancianos vulnerables. Había contratado a los mejores abogados constitucionales del país y estaba presionando en el Congreso para que la ley fuera aprobada. Roberto había intentado todo para recuperar el control sobre la fortuna familiar. Había demandado a Teresa alegando incapacidad mental, había contratado abogados para impugnar los documentos, había llegado incluso a amenazar con internarla por la fuerza en una institución psiquiátrica. Pero cada estrategia legal había fracasado porque la evidencia era abrumadora. Teresa estaba en perfectas condiciones mentales y era la legítima propietaria de toda la fortuna. La última vez que se habían visto había sido en una audiencia judicial donde Roberto, acompañado por Vanessa y un equipo de abogados caros, había tratado de demostrar que su madre estaba siendo manipulada por aprovechados que querían robarle su dinero. «Señoría», había dicho Roberto con lágrimas falsas en los ojos, «mi madre está siendo víctima de estafadores que la han convencido de que Jesús le apareció en un asilo. Es obvio que está sufriendo deterioro cognitivo y necesita protección legal». Teresa había pedido permiso para dirigirse directamente al juez. «Su señoría, durante 70 años, fui una mujer sumisa que permitió que otros tomaran decisiones por mí. Durante 3 semanas fui una anciana abandonada que aceptó ser tratada como basura. Pero ya no más. Mi mente está perfecta, mis decisiones son conscientes, y mi dinero lo voy a usar para asegurar que ninguna madre termine abandonada como terminé yo». El juez había fallado completamente a favor de Teresa, estableciendo un precedente legal que protegía a adultos mayores contra la manipulación de hijos ambiciosos. Después de la audiencia, Teresa se había acercado a Roberto en el pasillo del juzgado. «Hijo, la puerta de mi casa siempre está abierta para ti, pero solo si vienes como hijo arrepentido, no como heredero impaciente». Roberto la había mirado con odio puro. «No eres mi madre. Mi madre era una mujer humilde que sabía su lugar. Tú eres una extraña rica que se cree mejor que su propia familia. Tienes razón,
había respondido Teresa con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Ya no soy la mujer que fui, ahora soy la mujer que Dios quería que fuera. Un año después de su encuentro con Jesús, Teresa había ayudado directamente a más de 5.000 ancianos abandonados. Había financiado investigaciones que resultaron en el arresto de cientos de hijos que estafaban a sus padres mayores. Había establecido un fondo de emergencia para ancianos en situación de calle y había lobbying tan efectivo que 3 estados ya habían aprobado versiones de su ley de protección filial. Pero el impacto más profundo no se medía en números, sino en esperanza restaurada. Como el caso de don Fernando, un hombre de 80 años cuyos hijos habían vendido su casa y lo habían dejado en la calle. Teresa no solo le había proporcionado vivienda digna, sino que había demandado a sus hijos y recuperado el dinero de la venta ilegal de la propiedad. O como el caso de doña Esperanza, sí, se llamaba igual que la protagonista del primer roteiro, una mujer de 75 años que había sido internada en un psiquiátrico por sus hijos después de que se negara a firmar documentos que los hacían herederos únicos. Teresa había contratado a los mejores psiquiatras forenses del país para demostrar que la mujer estaba completamente cuerda y había conseguido su liberación. La historia de Teresa se había vuelto legendaria no solo en México, sino en toda América Latina. Había aparecido en programas internacionales de televisión, había sido invitada a hablar en conferencias sobre derechos de adultos mayores y había recibido reconocimientos de organizaciones humanitarias de todo el mundo. Pero lo que más le gustaba hacer era algo que mantenía en privado, sin cámaras ni publicidad. Cada noche, antes de acostarse en su cama ortopédica de alta tecnología en su mansión de Lomas de Chapultepec, Teresa tomaba su silla de ruedas motorizada y se dirigía a una habitación especial que había mandado construir en el ático de su casa. Era una réplica exacta del cuarto número 17 del Asilo San Francisco de Asís, donde había vivido durante 3 semanas, las mismas paredes blancas, la misma cama individual, el mismo baño pequeño, la misma ventana desde donde había llorado mirando las estrellas. En esa habitación réplica, Teresa se sentaba todas las noches a orar como lo hacía antes, agradeciendo no por lo que tenía ahora, sino por lo que había aprendido cuando había perdido todo. Oraba por todas las madres que en ese momento estaban siendo abandonadas por hijos ingratos, que estaban llorando en asilos, que estaban muriendo de soledad, rodeadas de extraños. Jesucito, decía cada noche, gracias por haberme rescatado del abandono. Gracias por haberme enseñado que el dolor tiene propósito cuando se convierte en compasión para otros. Ayúdame a usar esta fortuna no para vengarme de Roberto, sino para asegurar que ninguna madre pase por lo que yo pasé. Una noche de diciembre, exactamente un año después de su encuentro con Jesús, algo extraordinario volvió a suceder. Teresa estaba orando en su cuarto réplica cuando la misma luz dorada que recordaba comenzó a llenar el espacio. Su corazón se aceleró con la alegría de quien está a punto de reencontrarse con la persona más importante de su vida. Jesús apareció otra vez, sentado en la misma posición, con la misma sonrisa, con la misma presencia que irradiaba amor incondicional y propósito eterno. «Hola, mi hija preciosa», dijo Jesús. «¿Cómo te sientes?» «Agradecida», respondió Teresa sin dudarlo. «No por el dinero, sino porque ahora entiendo para qué me pusiste en esa silla de ruedas, para qué permití que Roberto me abandonara, para qué tuve que sufrir esas 3 semanas en el asilo. ¿Y para qué fue todo eso? Para que pudiera entender el dolor de los ancianos abandonados desde adentro. Para que cuando los ayudara, no fuera desde la superioridad de quien nunca ha sufrido, sino desde la empatía de quien conoce exactamente lo que se siente». Jesús sonrió con esa sonrisa que iluminaba universos enteros. «Exactamente. ¿Y sabes cuál es la parte más hermosa de tu historia?» «¿Cuál?» «Que Roberto también va a ser bendecido por tu obediencia, aunque él no lo sepa todavía». Teresa lo miró con curiosidad. «¿Cómo?» «Porque cuando la ley de protección contra el abandono filial sea aprobada en todo el país, miles de hijos van a tener que enfrentar las consecuencias de maltratar a sus padres. Algunos van a cambiar por miedo a las multas,
otros van a cambiar por vergüenza social, pero todos van a tener la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Jesús se levantó y se acercó a ella una vez más. Cuando puso su mano sobre la cabeza canosa de Teresa, ella sintió la misma paz infinita que había sentido un año atrás. ¿Puedo pedirte algo, Jesucito? Lo que quieras, hija mía. Cuando Roberto esté listo para arrepentirse, cuando se dé cuenta de lo que perdió por elegir el dinero sobre el amor, ¿podrías tocar su corazón para que venga a pedirme perdón? ¿Y tú estarías dispuesta a perdonarlo? Por supuesto, sigue siendo mi hijo. Lo amo a pesar de todo lo que me hizo. Esa es la diferencia entre el amor de una madre y cualquier otro amor del mundo. Nunca se agota, nunca se rinde, nunca deja de esperar. Entonces, ¿Roberto va a volver? Cuando esté listo para ser hijo en lugar de heredero, cuando esté dispuesto a amar en lugar de solo recibir, cuando entienda que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Cuando la luz se desvaneció esa noche, Teresa supo que había recibido algo más valioso que todos los millones de pesos del mundo. Había recibido la confirmación de que el amor maternal puede sobrevivir cualquier traición y que la esperanza puede durar más que cualquier dolor. Hoy, 3 años después, la historia de Teresa Aguilar sigue transformando vidas. Su fundación opera en 15 países, ha rescatado a más de 50,000 ancianos abandonados y ha logrado que 8 países aprueben versiones de su ley de protección filial. Pero lo más importante no son las estadísticas. Lo más importante es que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay una madre anciana que ha escuchado la historia de Teresa y sabe que no está sola. Hay un hijo que está considerando abandonar a sus padres y que ha decidido reconsiderar después de conocer las consecuencias. Hay una familia que ha decidido valorar a sus ancianos después de entender que el abandono filial es un crimen contra el amor. Roberto nunca regresó. Sigue viviendo con Vanessa, administrando la pequeña empresa de construcción que heredó, convencido de que su madre se volvió loca y fue manipulada por estafadores. Pero Teresa sigue esperándolo, sigue orando por él, sigue conservando su habitación exactamente como la dejó el día que se fue. Porque los milagros más grandes no son los que cambian circunstancias. Los milagros más grandes son los que cambian corazones. Y a veces, como en el caso de Teresa Aguilar, una anciana abandonada en Navidad puede convertirse en el instrumento de justicia que el mundo necesitaba. Si esta historia tocó tu corazón y crees que los padres mayores merecen amor y respeto hasta el final de sus días, deja un like y compártela para que llegue a más familias que necesitan recordar que honrar a los padres no es opcional, es sagrado. Suscríbete para más testimonios que te demostrarán que Dios nunca abandona a los abandonados, especialmente cuando ese abandono viene de quienes más deberían amar. Porque a veces, la mayor traición puede convertirse en la mayor bendición cuando se pone en las manos correctas. Y las manos de Dios siempre son las manos correctas.